Después de más de un mes retomamos nuestros estudios, nuestras predicaciones en la Carta a los Romanos, y Dios mediante hoy terminaremos de ver los 5 beneficios de las justificaciones del creyente que estábamos viendo y que ya vimos los 3 primeros en el capítulo 5 de Romanos, como un breve recordatorio para ponernos en contexto. El primer beneficio que veíamos de la justificación del creyente era que la justificación por medio de la fe nos daba la paz con Dios. Antes de ser justificados, todo ser humano, todos nosotros éramos enemigos de Dios, y lo peor no era eso, sino que Dios era nuestro enemigo. Pero en Cristo encontramos de nuevo la paz con Dios, la paz que se perdió en Edén con la caída de Adán. Y ahora no solo tenemos de nuevo paz con Dios, sino que disfrutamos de la paz de Dios para nuestras vidas. Un segundo beneficio de la justificación en el creyente era que la justificación por medio de la fe nos daba acceso a Dios. Cuando entró el pecado en el mundo por Adán, la comunión de Dios y el hombre se rompió en ese mismo instante, y a partir de ese entonces el ser humano no tiene la capacidad de acceder a Dios por sí mismo, por algún esfuerzo propio. Pablo nos lo ha dicho en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios, se quedan cortos para por méritos propios alcanzar la salvación. Pero la obra de la cruz no solo restaura nuestra amistad con Dios, sino que también abre las puertas, nos da acceso inmediato y continuo a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. El tercer beneficio de la justificación del creyente que veíamos era que la justificación por medio de la fe nos daba la esperanza de la gloria de Dios. La justificación nos asegura la eternidad en la gloria con Dios. Y esta esperanza veíamos que a su vez nos producía una serie de consecuencias que era algo cíclico que nos devolvía a reforzar esta esperanza con Dios. La esperanza nos produce gozo en medio de la tribulación, el gozo de la tribulación nos produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, maduramos en nuestro carácter, y ese carácter probado refuerza de nuevo nuestra esperanza de gloria, en la cual nos gloriamos, nos gozamos como consecuencia de la justificación por gracia por medio de la fe. Así que esos son los 3 beneficios de la justificación del creyente. Y nos quedan 2 que veremos Dios mediante en la mañana de hoy. En cuarto lugar, la justificación por medio de la fe, veremos en los versículos 5 al 8, que nos da el amor de Dios. Y los versículos 9 al 11 veremos que la justificación por medio de la fe nos da la reconciliación con Dios. Así que si queréis acompañarme a Romanos capítulo 5, veremos los versículos del 5 al 11, pero vamos a leer desde el versículo 1 para tener, como digo, todo el panorama completo. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice el apóstol Pablo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hasta aquí la palabra del Señor. El cuarto beneficio de la justificación
del creyente es que la justificación por gracia, por medio de la fe, nos da el amor de Dios. Y dice el versículo 5 que la esperanza no desilusiona. La Reina Valera traduce esta palabra: la esperanza no avergüenza. Pablo está reafirmando la certeza que los tenemos los creyentes respecto a nuestra esperanza de gloria. Esta esperanza no desilusiona porque respecto a esta esperanza no va a haber sorpresas en el futuro. No habrá un plan B inesperado que pueda traer vergüenza a nuestras vidas, ya que Dios es soberano y sus planes no pueden ser torcidos. Dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas del Señor son ciertas, son seguras, son inamovibles, de manera que podemos decir, como David en el Salmo 25, versículo 3, ciertamente, con total seguridad, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. La idea del apóstol Pablo en Romanos es que el resultado final de la aflicción, de la tribulación que hemos visto en los versículos 3 al 4, es que la esperanza no nos va a decepcionar. La esperanza no nos va a avergonzar. Es una esperanza cierta, es una esperanza segura. ¿Y cómo tenemos esa certeza? Dice el apóstol Pablo en nuestro texto: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La seguridad de nuestra salvación por haber sido justificados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, nos da la tranquilidad de que no seremos desilusionados en ningún momento. Nos da la seguridad de que nuestra salvación es firme, es inamovible. Y esta certeza queda anclada en nuestros corazones porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio mediante el inmenso amor que es derramado en nuestros corazones de parte de Dios. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos da la seguridad de que Dios nos ama. Y no nos ama de cualquier manera. Nos dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Este verbo está en voz pasiva. Nosotros somos los receptores del amor de Dios. Y me vais a permitir un breve paréntesis aquí. Hace poco escuché a un predicador decir, y cito, lo copié, palabras literales: no vale para nada la enseñanza técnica de la Biblia, no hagas perder el tiempo a la iglesia. Y lo ilustraba con el ejemplo de una hermanita anciana que no sabía lo que es un verbo en voz media, que no sabía lo que es en griego un tiempo aoristo y que no se había enterado de nada de la predicación. Este hermano sigue diciendo: lo que es válido es que el Espíritu Santo aplique la palabra de Dios en el corazón. Curiosamente, minutos antes, este hermano había hablado de la figura retórica de la sinécdoque. Y minutos después había explicado, después de decir esto, que la palabra obispo en el griego es episcopos, que está formada por epi y scopos, y significaba sobreveedor. Por cierto, ambas cosas no fueron para nada confusas, sino que aclararon su mensaje. Mirad, mi hermano, cuando nos subimos a un púlpito y tratamos de predicar fielmente la palabra, no soltamos en la predicación todo el estudio que hemos hecho previamente para predicar fielmente el texto, sino que predicamos el texto como resultado de un estudio previo con el objetivo de que esta predicación sea fiel, en primer lugar, e inteligible desde el niño más pequeño hasta la ancianita más analfabeta, si se da el caso de que está. Por supuesto que no vale de nada, como bien decía este hermano, si el Espíritu Santo no aplica la predicación al corazón. Pero es el mismo Espíritu Santo el que nos guía en el estudio de la palabra para poder predicar fielmente el texto y aplicar correctamente el texto. Dicho este paréntesis, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y el verbo está en voz pasiva, lo cual significa que somos receptores del amor de Dios. Y Dios no nos da su amor con cuentagotas. Dios no nos da palmaditas en la espalda. Dios no nos da más amor o menos amor en función de si eres más apañado, si eres menos apañado. Sino que Dios ha derramado su amor en nosotros de tal manera que no somos capaces de medir, de cuantificar ese amor.
No podemos abarcar el amor de Dios, no podemos medir en la totalidad el amor de Dios, no podemos entender plenamente el amor de Dios. Pero por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, los creyentes recibimos vista espiritual para comprender que somos amados inmensamente por Dios. Y es por medio del Espíritu Santo que nos fue dado que tenemos la certeza de que somos amados grandemente, incomprensiblemente por Dios. Y ese amor nos da la seguridad de la esperanza de gloria que nos espera en la eternidad y que no nos va a decepcionar, no nos va a avergonzar de ninguna manera. Y aunque, como he dicho, ese amor es inabarcable, no se puede entender, no se puede medir, el apóstol Pablo sí nos va a dar a continuación una descripción de ese amor para que en la medida de lo posible podamos entender mejor las implicaciones de ese amor y así caigamos rendidos en agradecimiento a los pies de nuestro Dios por un amor, como hemos cantado, tan grande, tan profundo, tan sublime. Así que dice el versículo 6 que mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Cuándo nos amó Dios? ¿En qué momento dice este versículo que nos amó Dios? Dice cuando vio en su omnisciencia que llegaríamos a creer en Él y entonces dijo, fulanito de tal merece que yo le ame. Dice el texto que cuando vio Dios desde antes de la fundación del mundo que haríamos algún mérito digno de su amor, Él nos amó a nosotros. No. Este texto dice que Dios decidió soberanamente amarnos mientras aún todavía éramos débiles. ¿Y qué significa que éramos débiles? Bueno, ya nos lo ha ido explicando el apóstol Pablo a lo largo de su carta. ¿Qué significa esta debilidad del ser humano? Débiles significa incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Debido a que somos pecadores, debido a que estamos esclavizados por el pecado, debido a que estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, debido a que tanto judíos como griegos estamos todos bajo el dominio del pecado. Es por ello que, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni aun ni siquiera uno. Por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Eso es una descripción no exhaustiva, pero sí bastante aclaratoria de lo que significa que éramos débiles. Y en esta debilidad, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Vemos de nuevo la soberanía de Dios. Dice Gálatas 4, versículo 4, que cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de una mujer nacido bajo la ley. Y de la misma manera que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en el momento preciso de la historia que Dios había determinado, también a su tiempo, en el tiempo de Dios, Cristo murió por los impíos. El diablo no tuvo la potestad de matar a Dios. Los romanos no tuvieron la potestad de matar a Dios. Y me refiero a Jesús, Dios encarnado. Jesús es Dios. Sino que Cristo entregó su vida cuando Dios Padre lo había establecido a su tiempo, en el momento preciso, en la fecha correcta. Cristo murió por los impíos. Dios, en su soberana y divina providencia, dirige los acontecimientos de manera perfecta y no hay nada ni nadie que pueda torcer su plan perfecto. Y esto nos tiene que animar. Esto nos tiene que animar a vivir una vida diaria de santidad. A pesar de las burlas que podamos recibir, a pesar de la oposición, sabemos que Dios va al volante. Sabemos que Dios hace todo a su tiempo, que Dios tiene todo bajo control. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y esta palabrita por en el original significa en lugar de. Siendo débiles, siendo incapaces de salvarnos por nosotros mismos. La única solución que había para nosotros era una muerte vicaria, una muerte sustitutiva, una muerte que pagara nuestra culpa en nuestro lugar, satisfaciendo las demandas de la justicia perfecta de Cristo, de Dios, perdón. Así que el propio Dios, por pura gracia, por su misericordia, por amor a nosotros, a su tiempo, en el momento perfecto, envió a su Hijo a encarnarse a la tierra.
Dios, en el tiempo preciso y exacto, según su plan perfecto, envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, que cumplía el estándar de justicia de Dios. El estándar que nosotros, en nuestra debilidad, no podíamos alcanzar de ninguna manera. Dios envió a su Hijo y le ofreció en sacrificio en lugar de los impíos, como sacrificio sustitutivo por los impíos. Y no perdamos esta palabra de vista, los impíos. Ya lo hemos dicho, pero no podemos dejar de recordarlo. Dios no envió a su Hijo porque vio algo digno de ser amado en nosotros. Dios nos amó mientras éramos débiles, mientras éramos impíos. Y Pablo nos ha dado una radiografía en la carta a los Romanos que no deja lugar a dudas de nuestra pecaminosidad, en la cual vemos que todos los seres humanos somos impíos, que no hay justo ni hay uno, que nuestra impiedad hace que nuestra garganta sea como un sepulcro abierto, que engañamos de continuo con nuestra lengua, que hay veneno de serpiente en nuestros labios, que de nuestra boca salen de continuo amargura y maldición, que estamos dispuestos a derramar sangre, que nuestros caminos no conocen la paz, que no buscábamos a Dios, que no hay temor de Dios delante de nuestros ojos, que no alcanzamos la gloria de Dios, que la paga de nuestro pecado merece la muerte, y a pesar de nosotros, a su tiempo, Cristo murió por los impíos enemigos de Dios. Esto es un derroche de amor genuino. Esto es una muestra de misericordia y de gracia. Esto es como lo hemos leído en el versículo anterior, el amor de Dios siendo derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y ni un grado menos de este amor es el amor con el que debemos amar a Dios y con el que debemos amar al prójimo. Un amor que no se basa en las emociones, un amor que no se basa en que la otra persona merezca ser amada, un amor que no se basa en que nos den algo a cambio de nosotros dar ese amor, un amor que es paciente, un amor que es bondadoso, un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, un amor que no es arrogante, un amor que no se porta indecorosamente, un amor que no busca lo suyo, un amor que no se irrita, un amor que no toma en cuenta el mal recibido, un amor que no se regocija en la justicia, sino que se alegra con la verdad, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo espera, un amor que todo lo soporta, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Y es además un amor exclusivo. ¿A qué me refiero con exclusivo? Es un amor que solo los cristianos podemos amar con ese amor. Porque solo los cristianos hemos tenido el privilegio de haber sido amados con ese amor primero, de parte de Dios. Pero de la misma manera que tenemos el privilegio de poder amar al prójimo con el amor con el que hemos sido amados, de esa misma manera no tenemos excusa para no amar al prójimo con el amor con el que hemos sido amados por Dios. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te hayan dicho, no podemos ser orgullosos, no podemos guardar raíces de amargura para no amar al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos amó cuando éramos enemigos, nos amó cuando éramos impíos, nos amó cuando éramos débiles, incapaces de amarle. Y no solo nos dio un abracito, sino que derramó su amor en nosotros. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos que han recibido ese amor, como hijos que han experimentado ese amor, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Tienes algún problema para amar a algún hermano o alguna hermana en Cristo? ¿Tienes problemas para perdonar alguna ofensa contra ti? Si verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente eres creyente, ¿cuánto se dio Cristo a sí mismo por ti?
¿En qué momento de tu vida se dio Cristo por ti? Mientras eras débil e impío. Si eres cristiano, si eres cristiana, no tienes excusa para no amar a tu prójimo. Y Pablo va a reforzar su argumento haciendo una comparación entre el amor perfecto de Dios y el amor imperfecto que proviene del ser humano. Dice el versículo 7 que a duras penas, difícilmente, habrá alguien que muera por el justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. No es la respuesta normal del ser humano. El ser humano, los seres humanos somos egoístas por naturaleza, pero por lazos familiares, por el desempeño de algún trabajo de riesgo, como puede ser un bombero, un policía, un militar, o por cualquier otra razón, alguno esté dispuesto a dar su vida por el bueno, o mejor dicho, por el que esa persona considera que es bueno y que merece ese dar su vida por él, ese sacrificio. Pero yo no he visto en ningún lado que alguien dé su vida por una persona abiertamente malvada, voluntariamente por lo menos. Yo no he oído de alguien que dé su vida por un enemigo que si pudiera en ese momento ese enemigo le mataría a la mínima ocasión. Pero el amor perfecto de Dios no actúa como el amor del hombre. Por eso sigue diciendo el versículo 8 que Dios demuestra, da prueba su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo demuestra, no hay que intuirlo, no hay que sospecharlo, no hay que inferirlo. El amor de Dios queda claramente demostrado. No hay dudas de la autenticidad del amor de Dios. Mira, dice el profeta Habacuc que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y el agravio. Habacuc 1, versículo 13. Y como hemos demostrado a la luz de la Escritura en distintos textos en esta mañana, somos ejemplos vivos de mal, somos ejemplos vivientes de agravio, el cual Dios es muy limpio de ojos para ver. Somos pecadores detestables ante los ojos de Dios. No hay nada digno en nosotros de ser amados. Así que Dios nos amó por su pura gracia, por su pura misericordia, por su soberana voluntad. Y demostró su amor enviando a su Hijo Santo a morir por pecadores débiles, impíos, indignos, para que el Santo reciba sobre sus hombros la ira que nosotros merecíamos y que de esta manera podamos ser justos, declarados justos, justificados delante de Dios. Esto es una prueba fehaciente, una demostración de amor. Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esto es una verdadera demostración de amor. Primera de Juan 4,10, en esto consiste el amor. Aquí va a quedar demostrado. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados para aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. Esto es una verdadera demostración de amor. Nosotros amamos, primera de Juan 4,19, porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque primero experimentamos nosotros, conocimos nosotros el amor verdadero de Dios. Si no tienes a Cristo, yo te pregunto, ¿quieres conocer el amor verdadero? ¿Quieres ser librado? ¿Quieres ser librada de la condenación eterna? Arrepiéntete y cree en el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Solo Cristo te puede liberar de tu pecado. Ora a Dios pidiéndole que te dé fe para que puedas creer y ten por seguro que no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Dios te está ofreciendo la salvación en este mismo instante por medio de su Evangelio. Y Él te promete en su palabra: todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no esperes más, porque puede que sea demasiado tarde y entonces serás echado fuera por la eternidad en el infierno. Estamos viendo 5 beneficios de la justificación del creyente, y el quinto y último beneficio de la justificación por medio de la fe es que nos da reconciliación con Dios. Versículos 9 al 11.
Y el apóstol Pablo a continuación va a usar un tipo de argumentación que en aquella época se utilizaba para enseñar, y era poniendo comparaciones que van de lo mayor a lo menor. Era una forma de enseñar de aquella época, mediante comparaciones que van de lo mayor a lo menor. Lo que Pablo va a exponer es, si Dios ha hecho X cosa, con X mayúscula, ¿cómo no va a hacer X otra cosa, si es mucho más pequeña? Y en concreto va a usar dos comparaciones que van de lo mayor a lo menor. La primera comparación la tenemos en el versículo 9. Dice, entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La comparación mayor se basa en la muerte de Cristo. Habiendo sido ahora justificados por ese sacrificio, por su sangre, la comparación menor hace referencia a nuestra liberación de la condenación en el infierno. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La condenación en el infierno es algo terrible. Es una idea que no queremos pensar en ello. Estar sufriendo en la eternidad sin posibilidad alguna de remisión. Pero esa eternidad de tormento en el infierno, en comparación con el sufrimiento que sufrió Cristo en la cruz del Calvario, no es nada. Si Cristo sufrió en la cruz para salvarnos, la seguridad que tenemos de ser salvos de la ira nosotros por la eternidad no tiene duda alguna. El Señor Jesucristo demostró en la cruz que era Dios, porque en solo 3 horas, lo vemos en Mateo 27, fue capaz de llevar sobre sí la eternidad de castigo de todos y cada uno de los que vino a salvar. En 3 horas, toda una eternidad de todos los creyentes. En comparación con eso, ¿qué es una eternidad individual en el infierno? Nada. ¿Cómo no nos va a salvar de la ira? Como dice Pablo en el versículo 5, esta esperanza no desilusiona. Si Dios nos dio a su Hijo para salvarnos, no hay nada que nos pueda hacer caer de esa salvación. Tenemos una esperanza segura. La segunda comparación, que va de lo mayor a lo menor, lo vemos en el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La comparación mayor es, siendo enemigos hemos sido reconciliados por Dios por la muerte del Hijo. La comparación menor es, ¿cómo no vamos a ser reconciliados por la vida del Hijo? Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo en sacrificio para reconciliarnos con Él. Ahora el Hijo resucitado está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que el Hijo vive perpetuamente para interceder por ellos. Por tanto, ¿qué duda podría albergar en nuestro corazón de la seguridad de salvación? Ninguna. Porque nuestra salvación depende de principio a fin de Dios. Es por eso que Pablo dice en Filipenses 1:6, estando convencido, estando seguro, precisamente de esto, de lo que va a decir a continuación, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? ¿La buena obra de salvación? Dios. ¿Quién va a perfeccionar la obra de Cristo Jesús o hasta el día de Cristo Jesús en nosotros? Dios. Como se nos ha recordado en el retiro de iglesia, y también nos lo recordó Juan Pablo el jueves, la salvación de quién es. Jonás 2:9, las salvaciones de Yahweh, las salvaciones de Jehová, las salvaciones del Señor, de principio a fin. Y el apóstol Pablo concluye de una manera grandiosa. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y no solo esto, no es la primera vez que hemos escuchado en este texto esta expresión. Los creyentes nos gloriamos, los creyentes nos gozamos de tantos y tantos y tantos beneficios que produce la justificación por gracia por medio de la fe en nosotros. Acceso a Dios, paz con Dios, esperanza cierta de la gloria de Dios, amor de Dios. Nos gozamos en esa esperanza
que también produce tribulación, porque esa tribulación prueba nuestro carácter, nos da paciencia y esto hace que nuestra esperanza sea aún más sólida en nosotros. Esta esperanza no desilusiona, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos da certeza de esto. Y no solo esto, sino que también hemos sido reconciliados por Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y no solo esto, sino que también, y aquí está el clímax, nos gloriamos en ¿quién? En Dios mismo. Como escuché decir a un predicador, Dios es el precio para la salvación y Dios es la recompensa de la salvación. Dios es el precio de la salvación y Dios es la recompensa de la salvación. Dios tuvo que morir para que nosotros tengamos a Dios. Y ahora los creyentes nos gozamos en Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y yo pregunto, ¿y qué es la vida eterna? Y la mejor definición la encontramos en Juan 17:3. Esta es la vida eterna. 2 puntos. Definición. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. La vida eterna es el gozo de poder disfrutar de Dios por la eternidad. No hay mayor gozo que este, ni en el cielo, ni en la tierra. No busquemos el gozo ilusorio y pasajero de las cosas terrenales, de las cosas de este mundo. Más bien gocémonos como se gozaba el salmista en el Salmo 73, versículos 25 y 26. Y decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y dice el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleite para siempre. La presencia de Dios por la eternidad es el deleite para siempre del creyente, es la plenitud de gozo del creyente. Pero este gozo no es solo un gozo futuro de nuestra esperanza de gloria, sino que tiene que ser nuestro gozo en el presente, en la tierra. Es por eso que el gozo del creyente no depende de las circunstancias, no depende de los sentimientos. Es por eso que mientras lloramos en la tribulación, nuestro corazón tiene gozo auténtico. Gozo pleno, gozo que está a rebosar, que no hay ni un hueco para añadir otra cosa que nos dé gozo porque nuestro gozo está en Dios. Y nada puede eclipsar la gloria de nuestro Dios. El gozo del creyente es pleno, es completo en Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que somos justificados por gracia por medio de la fe. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos paz con Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos acceso al Padre. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos el amor de Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos la reconciliación con Dios. Y es por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que podemos tener plenitud a rebosar de gozo en nuestro Dios. Llegamos al final de nuestra predicación. Y he dejado a propósito una parte muy importante de este texto, la cual Pablo va a seguir tratando en los siguientes capítulos de Romanos, y que ha sido y sigue siendo motivo de muchas controversias hoy día en la Iglesia del Señor. Pero debido a que es necesario verlo en profundidad, lo vamos a dejar para la siguiente predicación. Hemos leído en el versículo 6 que mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Hemos leído en el versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la pregunta que surge de estos versículos es ¿por quién murió Cristo?
Y hermanos, os animo a que meditéis en vuestras casas a la luz de la palabra en esta pregunta: ¿por quién murió Cristo? Y Dios mediante veremos la respuesta en las Escrituras en la próxima ocasión. Mientras tanto, no olvidemos que tenemos muchísimos más, pero por lo menos 5 beneficios de la justificación en nosotros los creyentes. La justificación por medio de la fe nos da paz con Dios. La justificación por medio de la fe nos da acceso a Dios. La justificación por medio de la fe nos da esperanza cierta de la gloria de Dios. La justificación por gracia por medio de la fe nos da el amor de Dios. La justificación por medio de la fe nos da reconciliación con Dios. Y todo esto hace que tengamos gozo pleno, completo en Dios. No tratemos de comprender cómo pecadores como nosotros podemos ser receptores de estas preciosas bendiciones, por la misericordia y por la gracia de Dios. Pero sí que estas bendiciones, estas gloriosas verdades nos llenen de gozo, y que este gozo sea el combustible que nos mueva a vivir vidas santas de obediencia para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que a Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, no tenemos palabras de gratitud para la obra que tú has hecho a nuestro favor. No tenemos capacidad intelectual para comprender el por qué tú decidiste soberanamente, según el beneplácito de tu voluntad, amarnos. Si cada uno de nosotros éramos enemigos tuyos, cada uno de nosotros merecíamos justamente la condenación en el infierno, Señor, pero tú has provisto de salvación para nuestras vidas, Señor. Has provisto del Evangelio hecho carne, de tu Hijo Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por los beneficios que nosotros recibimos al haber sido salvados por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Y te pido, Señor, que en esta mañana aquellos corazones que estén muertos, Señor, que estén ciegos a tu verdad, que tu Santo Espíritu, por el poder de tu palabra, no por argumentos humanos, no por tratar de convencer de alguna manera, sino sobrenaturalmente tu Espíritu Santo dé vida a esos corazones y puedan acudir con fe a los pies de la cruz, pidiendo perdón por sus pecados arrepentidos y reconociéndote como Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Y gracias porque un día obraste esa obra sobrenatural en muchos corazones de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a no olvidarlo, ayúdanos a no acostumbrarnos a la grandeza de un Dios que no podemos acostumbrarnos en ningún momento, pero los quehaceres de este mundo, nuestra propia carne, Señor, nos puede hacer pasivos, Señor. Ayúdanos a que tu Santo Espíritu avive en nuestros corazones y que vivamos vidas santas para tu gloria, Señor. Y como iglesia también te pedimos que nos hagas ser columna y sostén y baluarte de tu preciosa verdad, Señor, para que brillemos en el lugar donde nos has puesto y que tu palabra pueda ser predicada allí donde tú nos lleves, Señor, y que no busquemos ningún mérito, no busquemos ninguna palmadita en la espalda, Señor, sino que todo, absolutamente todo, lo hagamos para tu gloria. Esto pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.